Oye, y una pregunta, ¿la guía está por ahí? Que la podemos descargar para tenerla a mano. Sí, la voy Está a en el mandar ahora por el metacurso. chat, pero está en el metacurso, Está en para el que sepa. metacurso. Sí. Ya, buena. Ojalá vayan haciendo ese tipo de preguntas por el chat para que Rod vaya contestando por ahí y y yo poder seguir haciendo la ayudantía, ¿ya? Ya, entonces, yo puse acá todos los datos que nos están dando en el enunciado y la primera pregunta que nos decían era mencionar las 4 características esenciales que distinguen a las propiedades de inversión. ¿Ya? Y estas 4 características son siempre iguales. ¿Ya? La primera y la más esencial, o la más obvia, es que las propiedades de inversión son ocupadas por terceros. ¿Ya? Que estén ocupados por terceros significa que yo lo voy a estar arrendando, ¿ya? Entonces, si una propiedad estuviese ocupada por el dueño, eso ya no podría clasificarse como una propiedad de inversión. Si está ocupado por los dueños, es automáticamente una propiedad, planta y equipo. Lo siguiente es que no se van a depreciar, no se deprecian. ¿Ya? Entonces, ¿por qué no se deprecian? Porque tienen una vida útil indefinida. Después, la tercera característica es que van a generar flujos de caja independientes a otros activos. Entonces, generan flujos de caja independientes a otros activos. Y por último, lo único relevante para la valorización de las propiedades de inversión va a ser el valor razonable o el fair value. Ya acá no vamos a utilizar el modelo del costo. Yo solamente para valorizar las propiedades de inversión puedo ocupar el fair value. Entonces, lo único relevante para su valorización es el valor razonable, que es lo mismo que decir el fair value. ¿Hay alguna duda con esto? ¿Qué era FC? Que justo se me cortó. Flujos de caja. Generan flujos de caja. Ah, ya, gracias. Ahí está, mejor lo Pero, puse completo. pero la depreciación no es lo mismo que la amortización, porque nosotros los propiedades de inversión la amortizábamos y el profe nos decía como que era lo mismo al final la depreciación que la amortización. Bueno, en el caso de los activos intangibles, los activos intangibles no se deprecian, ¿cachai? Pero sí se amortizan, pero en este caso estamos hablando de las propiedades de inversión. Las propiedades de inversión no se van a depreciar ni amortizar, ojo con eso, ¿Están ¿ya? seguros que amortizaba una propiedad de inversión? Porque la razón de por qué una propiedad de inversión no se amortiza y no se deprecia es porque tiene una vida útil indefinida. Por lo tanto, no podemos calcularle la depreciación si no sabemos cuánto dura. Entonces yo creo que se están confundiendo con los activos intangibles. Así que ojo con eso, María José, igual yo tengo notado que en la NIC ¿ya? 40 igual hay existe el método del costo y que ahí, tengo notado que sí se deprecia, pero sin contar el valor residual. Ya, pero ojo, yo quiero saber las 4 características esenciales que distinguen a las propiedades de inversión de las propiedades planta y equipo, ¿cachai? Entonces, acá si yo pusiera un quinto que sí se deprecia, como que, en ese caso como que daría lo mismo si estoy ocupando una propiedad de inversión a una propiedad planta y equipo, ¿cachai? Pero pusiste, lo único relevante para su valorización es el valor razonable. Como que entendí que no se valoriza por el método del costo, ¿o no es eso? Em, Es la diferencia nomás. No, es que cuando estamos hablando para el valor razonable, el método del costo te hace comparar entre el valor en uso y el valor razonable. Ya aquí estamos refiriéndonos que se va a concentrar en el valor de mercado. ¿Ya? Ah, ya, entendí. Gracias. Una- ya, perfecto. Entonces vamos con la segunda. ¿Qué clase de activos ha sido el edificio cada año desde que se terminó de construir? Ya, bueno, entonces un resumen. Nos dicen que el edificio va a estar disponible para utilizar desde los primeros días del 2015. ¿Ya? Entonces lo va a ocupar todo el 2015 y después me dicen que abandona el inmueble a fines del 2015 o a inicios del 2016.
¿Ya? Entonces, el 2015, como está ocupado por los dueños, sería una propiedad, planta y equipo. ¿Ya? Después, me dicen que abandonó el inmueble a fines del 2015 y durante todo el 2016 va a estar abandonado, ¿ya? Pero durante ese año ya tienen la disposición a arrendar este edificio, ¿ya? Entonces, como ya tienen la disposición a arrendarlo, ya va a pasar a ser una propiedad de inversión. Luego, el Si no 2017, tuvieran, dime. si no tuviera la disposición por estar abandonado, también sería propiedad de inversión, ¿o no? Si no tuviese la disposición a... ¿Cómo? Porque dijiste que es propiedad de inversión porque ya tienen la disposición a arrendarlo. Claro, pero por ejemplo, si es que estuviese abandonado y por ejemplo ya estuviese como disponible para la venta, también sería una propiedad de inversión, pero no tendría mucho sentido que estuviese abandonado porque sí, ¿cachai? Si está abandonado y sí o sí va a ser o porque lo quiere arrendar en el futuro o porque lo va a vender, lo va a deshacer, ¿cachai? En los dos casos sería una propiedad de inversión. Ya. En el caso de que, perdón, que quede abandonado porque dice ya tengo suficiente terreno y queda ahí, por ejemplo. Espérate, es que te escuché muy bajo. ¿Me puedes repetir la pregunta? O sea, si es que queda abandonado porque tiene suficiente terreno o oficina, no me acuerdo, simplemente lo deja ahí, también sería propiedad de inversión. Sí, pero es que igual tenéis que pensar que no tiene mucho sentido que una empresa deje un activo Obvio, obvio, como, está claro. ¿cachai? Pero sí, sería una propiedad de inversión porque si está vacío y porque le sobra es porque en el futuro lo va a vender porque ya no le sirve, ¿cachai? Gracias. De nada. Ya, entonces el 2017, durante todo el 2017 ya lo logra arrendar, por lo tanto también sería una propiedad de inversión. Y el 2018 también recibe un arriendo, entonces significa que también logra arrendarlo. Entonces sería una propiedad de inversión. Yo Entonces el tengo único... sorry, Dime, tengo una pregunta. Que estaba leyendo la NIC 16 que habla de propiedad, o sea, de PPE, ¿ya? y lo que no me quedó claro es cuándo diferencio eh, entre una PPE, entre un PPE y una propiedad de inversión cuando las tengo en arriendo este activo, porque en un leasing, digamos, operativo, ahí todavía lo considero como PPE. Es por eso que existen propiedad, porque digo esto porque en la definición de PPE sale que son activos tangibles, que es para su uso en operaciones, para rentarlo a terceros o para propósitos administrativos. Entonces eso Claro. no me queda claro. ¿En qué caso de arriendo sigue siendo un PPE? ¿En qué caso de arriendo seguiría siendo un PPE? Ujú. ¿Sería en un leasing operativo? O no sé, es como el único caso que se me ocurre. A ver, Claro. repite tu pregunta. Que en la NIC 16 de PPE ¿Ya? sale que la definición más o menos de PPE es que son activos tangibles que posee una entidad para su uso en operaciones, para arrendarlos a terceros o propósitos administrativos. Entonces, como sale ahí los arriendos, como que no me queda claro cuándo sí puede, arrendándolo, puede ser, o sea, dándole el arriendo, perdón, puede ser Es PPE que ahí y no también propiedad de inversión. tendríamos que fijarnos en las otras características de la propia inversión, como generar flujos de caja independientes. Porque, por Ah, ya. ejemplo, como lo vemos en los casos de los estacionamientos de malls, si, Ujú. por ejemplo, nosotros tenemos un estacionamiento y si lo arrendamos a un mall, si el mall cobra, por ejemplo, cobraran por el uso del estacionamiento, podría considerarse una propia inversión, pero si no, se consideraría un PPE, ¿me cachai? También hay que fijarse en las otras características de la propia inversión, no solamente porque una se cumpla, al tiro será propia inversión, ¿ya? Ya, perfecto. O sea, sería en el caso que no cumpliera otra característica al final. Sí. Ah, ya, ahí se queda en PP. Ok. Y por si acá, respecto a lo del leasing, si es un leasing operativo, también sería Ujú. una propia inversión, porque el leasing operativo se considera como un arriendo común y corriente, ¿ya? Ah, ya, Eh, perfecto. si traten de hacer las dudas por el chat, porque si no vamos a estar mucho frenando, ¿ya? Sí, Y Vale, eso voy a sí. estar yo mismo. tratando de resolver las que más pueda por el chat. Ok, Ya. Entonces seguimos. gracias.
En la pregunta C me dicen, ¿cuál fue el valor de reconocimiento inicial del edificio? ¿Ya? Entonces, primero veamos cuál sería el costo, el costo inicial de toda la propiedad, planta y equipo. Entonces, el ajuste en la vía pública necesario. Ya, esto sí lo deberíamos considerar. Los costos de las pruebas iniciales de seguridad, también. Diseño y honorario de arquitectos del edificio, también. Materiales y mano de obra de la construcción, también. Pagos de permisos municipales, también. Y el terreno. Entonces, toda la propiedad, planta y equipo la deberíamos reconocer. Chuta, me faltó. Me faltó la provisión por desmantelamiento, súper importante. Entonces, toda la propiedad, planta y equipo la deberíamos reconocer por 300 millones, pero me están preguntando solamente por el edificio. Entonces, acá vamos a tener dos cosas distintas, lo que es el terreno y lo que es el edificio. El terreno ya me dicen cuál es el monto, 120. Por lo tanto, el edificio lo voy a reconocer por la diferencia, que serían 180 millones. No, hay algo mal. Ah, no, está bien, 120 millones. 180. ¿Puedes repetir eso, porfa, lo que hiciste? Ya, entonces, acá tengo el propiedad, planta y equipo por el total, ¿ya? Que sería todo lo que tengo que reconocer. El terreno ya me dicen cuánto me cuesta. Entonces, quiero separar la propiedad, planta y equipo de lo que es el terreno de lo que es el edificio. Entonces, simplemente hice la diferencia. Todo lo que me costó la propiedad, planta y equipo menos el terreno es el valor inicial del edificio. Ahí. Ya. Luego me dicen que haga todos los registros contables correspondientes al edificio para Andalabar Limitado, considerando que la compañía realizaba el cierre contable al final del año. Ya, entonces, lo primero que tendríamos que hacer es reconocer la compra de toda la propiedad, planta y equipo. Debe y haber. Ya, entonces, tendríamos la propiedad, planta y equipo, primero por los 300 millones. ¿Ya? Después, al haber, tendríamos lo que desembolsamos de efectivo, que sería... No, ¿a qué fecha es? Ya, esto sería al 01 del 01 del 15, ¿ya? Porque claro, todo lo hicimos, lo estaríamos reconociendo acá. Entonces, después, al haber, tendríamos la provisión por desmantelamiento, y contra efectivo. ¿Y por qué tenemos que considerar aparte la provisión por desmantelamiento? Porque la provisión no es un flujo de caja, no es algo que esté saliendo de mi bolsillo, ¿ya? Es solamente plata que yo voy a guardar por si en el futuro tengo que desmantelar. Entonces, la provisión por desmantelamiento es de 25 millones y el efectivo, por lo tanto, sería la diferencia. Entonces, ahí tenemos listo el primer asiento. Como es una propiedad, planta y equipo, todavía tengo que considerar la depreciación. ¿Ya? Entonces, solamente me voy a enfocar en el edificio. Yo tengo que mi edificio vale 180 millones y tiene una vida útil de 10 años, me parece. Sí, de 10 años. Entonces la depreciación sería por 18 millones. Entonces, para registrar esto, sería un gasto por depreciación, 18 millones, contra una depreciación acumulada por el mismo monto. Ya. Entonces, esta sería la depreciación que hubiese sido el 2015. ¿Ya? Entonces, 2015.
a finales del 2015, porque ahí ya va a haber pasado un año. Entonces, nosotros dijimos que ya a inicio del 2016 pasa a ser una propiedad de inversión. Entonces yo ahora tengo que cambiar de propiedad planta de equipo hacia la propiedad de inversión. ¿Cómo hacemos eso? Sería, entonces va a aumentar mi propiedad de inversión, mi activo. ¿Por qué monto? Todavía no lo sabemos con certeza. Pero ¿qué más tenemos que hacer? Tenemos que revertir o cancelar la depreciación acumulada que teníamos antes, porque como pasamos a una propiedad de inversión, esta ya no se va a depreciar, por lo tanto no tendría sentido seguir con esta cuenta. Y por otra parte, mi propiedad planta y equipo tiene que disminuir porque ya esta pasa a ser una propiedad de inversión. Entonces, ¿por cuánto va a disminuir? Por los 300 millones. Por lo tanto, mi propiedad de inversión va a aumentar en 282 millones, que es lo mismo que los 300 menos la depreciación que sucedió en el año. Ya. Entonces, esto sería al 31 del 12 del 2015. Ya. ¿Qué más tenemos que hacer? Ahora, si se fijan, tenemos que ir haciendo los ajustes al valor razonable. ¿Ya? Entonces, el primer ajuste también tiene que ser el 31 de diciembre del 2015. Disculpa. Entonces, dime. ¿Puedes explicar de nuevo el asiento anterior, del 31 del 12? Ya. El 31 del 12 del 2015, o a inicios del 2016, tenemos que mi propiedad, planta y equipo pasa a ser ahora una propiedad de inversión. ¿Ya? Entonces, estos 300 millones que yo tenía como PPE, tienen que pasar a ser una propiedad de inversión. Entonces, va a aumentar mi propiedad de inversión, ¿en qué monto? En el monto de mi propiedad, planta y equipo, menos la depreciación que hubo durante el 2015. Después, tengo que anular la depreciación acumulada que yo había reconocido antes. ¿Por qué? Porque ahora, como yo tengo una propiedad de inversión, las propiedades de inversión no se deprecian, por lo tanto ya no tiene sentido seguir con esta cuenta. Entonces, poniéndole acá el debe, estoy cancelando lo que hice antes. Entonces, quedaría en cero mi depreciación acumulada. Y por otra parte, va a disminuir mi propiedad planta de equipo en el monto que yo reconocí inicialmente, y así la cancelo. Ya no voy a tener propiedad planta de equipo en mi balance. Perfecto, gracias. De nada. Entonces, yo tengo que el valor de mi propiedad de inversión, actualmente son 282 millones. Pero si ustedes se fijan, yo el 2015 hice una tasación, ¿ya? Entonces, ese valor de la tasación sería mi valor razonable. Entonces, serían 250 millones. Si yo veo la diferencia, mi propiedad de inversión disminuyó de valor, entonces voy a tener una pérdida. Entonces, tenemos que reconocer esta pérdida que tuvimos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como pérdida por ajuste a valor razonable, y directamente disminuimos el valor de mi propiedad de inversión al debe. Entonces va a ser por 32 millones y por los 32 millones. Perfecto. Entonces, sigamos. Esto sigue siendo al 31 del 12 del 2015. ¿Ya? O que es lo mismo que decir al 01 del 2016. ¿Ya? Decir eso es exactamente lo mismo. Entonces, ahora estamos en 2016, vamos ahora a los inicios del 2017. ¿Ya? ¿Y qué pasó en 2017? Yo ahora empecé a recibir arriendos, ¿ya? Entonces vamos a hacer la misma lógica que acá. Entonces el valor de la propiedad de inversión
ahora ya sabemos que disminuyó en 32 millones, por lo tanto, quedó en 250. Entonces, ahora tenemos que encontrar el valor razonable en el 2015. Y el valor razonable va a estar dado por el valor presente a perpetuidad de los arriendos que yo espero recibir. Entonces, ¿cómo calculamos eso? Va a ser el arriendo traído a una perpetuidad, entonces dividido en la tasa. Y ahí tendría la perpetuidad, o el valor presente de la perpetuidad, que sería mi valor razonable. Entonces, de nuevo, veo la diferencia, y ahora mi propiedad planta y equipo quedaría con un valor de 350 millones. Tanto la diferencia serían 100 millones, y ahora yo tendría una ganancia. Entonces tendría mi propiedad de inversión, que aumentó de valor en 100 millones, contra una ganancia por ajuste a valor razonable. Oye, María José, ¿podrías explicar el asiento de arriba de nuevo? De por qué el valor razonable sí pasó a ser 350. Ah, ya, esta parte de acá. Sí, esa por favor. Ya. Nosotros para calcular el valor razonable, y es lo que me están explicando acá, a ver, déjame ver dónde me lo explican. Ya, nosotros para calcular el valor razonable de mi propiedad de inversión tenemos que considerar como el valor que realmente tendría esa propiedad. ¿Y cómo consideramos ese valor? A través de todos los arriendos que yo espero recibir en el futuro, ¿cachai? Entonces, al final lo que estoy haciendo es calcular el valor hoy de todos los arriendos que voy a recibir en el futuro. Entonces, esos arriendos que espero recibir son 1.400.000. Y esto lo espero recibir a perpetuidad, ¿cachai? Por siempre. Entonces, el valor razonable va a ser simplemente el valor presente de esos arriendos que yo espero recibir, ¿cachai? ¿Se me entendió? Sí, perfecto. Vale. Ya, buenísimo. Entonces, ahora mi propiedad de inversión aumentó en 100 millones. Ya vos. Antes de eso no hay que registrar como el ingreso por arriendo, porque eso es al final del 2017, o sea, el 2016. Falta los ingresos del 2016, ¿o no? No, porque acuérdate que el 2016 está abandonado, ¿cachai? Ah, verdad, perdón. Durante todo el 2016 está abandonado. Entonces, ahora sí, claro, voy a registrar lo que yo recibiría de arriendo, pero esto es al 31 del 12 del 2017. Entonces, ¿cómo sería? Tendría efectivo y tengo que considerar los arriendos que recibiría durante los 12 meses. Entonces sería 1.400.000 por 12 contra los ingresos por arriendo. Iría al debe, o sea, al haber. Perfecto. Entonces, ahí terminamos con el 2017. Ahora tendríamos que ir al 2018 y vamos a seguir. Dime. ¿Multiplicaste los arriendos por 12, cierto? Sí, por 12. Los ingresos van a resultados, ¿cierto? Sí, a resultados. Entonces, vamos a seguir la misma lógica. Nos tenemos que preguntar ahora, en el 2018, cuál es el valor de mi propiedad de inversión. Y establecimos que es 350 millones. Y ahora vamos a calcular el valor razonable, que sería el valor presente a perpetuidad de todos los arriendos que yo espero recibir. Y sería 280 millones. Por lo tanto, ahora tendría nuevamente una pérdida, que sería 350 millones menos 280. Entonces tendría una pérdida por 70. Entonces la cuenta para registrar sería tal cual lo hicimos arriba. Tendría una pérdida por ajuste por 70 millones y mi propiedad de inversión bajaría de valor también por los 70 millones.
¿Ya? ¿Y qué nos faltaría por último? Nos faltaría los ingresos por los arriendos. ¿Ya? Entonces, al 31 del 12 del 2018, nuevamente tendríamos esta cuenta, donde me entraría efectivo, ¿por qué valor? Entonces, ahora el arriendo vale 1.960.000 y lo multiplico por los 12 meses. Y el ingreso por arriendo sería lo mismo. ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda? Yo tengo una duda con la tasa. ¿Ya? ¿Cuál? La del 2018, 0,7, dice que es efectiva, pero la calculo igual como perpetuidad. Sí, se calcula exactamente igual. Aunque diga efectiva. Claro, porque que sea efectiva no quita que sea una perpetuidad, ¿cachai? Son Ya. dos cosas totalmente distintas. Ya, gracias. De nada. ¿Hay alguna otra duda? Ya, estaríamos entonces. María José, ¿puedes dime. poner de nuevo la parte final de los asientos? Acá. ¿Esto? Sí, eso. Ya. Voy a sacar una foto. Dale, gracias. De nada. Ya, Rod, te toca. Ya, ahora voy a Espérate, partir espérate, vuelve un poco. ¿Vuelvo? Voy. Sí, porfa. Ya. Oigan, igualmente la pauta va a estar disponible el día de mañana, ya para que sepan. Y vamos a subir el Excel también. Después del último módulo, Vamos. y el Excel va a estar subido hoy día, ya que me cuenta que varios lo necesitan lo antes posible. Originalmente se iba a subir mañana, pero he visto que varios están con la necesidad de subirlo lo antes posible, igual que el video, que apenas esté listo, lo voy a subir ya al metacurso. Gracias. Gracias. Ya. ¿Lo puedo sacar ahora? Sí, dale nomás. Y ahora Ya. vamos a comenzar con el ejercicio 2, que sería respecto al leasing. Dice, una empresa adquiere motos de agua mediante contratos de arrendamiento de 5 años con pagos de cuotas mensuales de 100.000 desde la firma del contrato. El costo de fabricación de cada moto es de 2.500.000, pero el precio de mercado es de 5 millones. Así la compañía nipona que la vende obtiene un margen bruto del 50%. La vida útil económica de las motos es de 8 años, no tienen valor residual y aunque no existe un pago asociado a una opción de compra, se contempla que se traspase la titularidad del activo al término del año 5. Ya, entonces antes de comenzar con las alternativas, ¿qué leasing es? ¿Operativo o financiero? Con solo leerlo. Financiero. Ya, bien. ¿Todos entendieron por qué es un leasing financiero? ¿O qué pista nos podrían dar de que sea un leasing financiero? Es de 5 años. Ya ocupa un porcentaje no menor de la vida útil del activo. Con tal que una se cumpla pasa a ser leasing financiero. Pero, por ejemplo, otra que nos podría indicar es que traspasa la propiedad legal, cuando no, o sea, la titularidad. Existiría una opción de compra a pesar de que no va a ir un pago asociado a esa opción de compra. Entonces ya hay varias indicaciones que nos dan para que sea un leasing financiero. Ya, o sea, se estaría traspasando los derechos de uso. Entonces, partamos con la letra A. Dice, ¿cuál sería aproximadamente la tasa implícita efectiva anual del contrato de leasing? Ya, ¿qué tenemos que hacer? Despejar la tasa. Sé que esto igual a varios les dificulta, por ejemplo, estar probando tasas en prueba, así que les voy a enseñar, o sea, cómo se podría hacer en Excel, ¿ya? Entonces, nos dicen que el contrato va a ser de 5 millones, ¿ya? Sí, sería el leasing financiero para ambos. Y nos piden descubrir cuánto sería nuestra tasa mensual. Entonces, nos dicen que los flujos son de 100.000. Entonces ponemos esto, 1 menos 1 más la tasa. Voy a poner ahora una tasa genérica, no es que sea la tasa correcta para ir probando ya,
porque a medida que nosotros vamos subiendo la tasa, el valor presente va a ser menor, y a medida que la vamos bajando va a ser mayor el valor presente. Entonces ahí tenemos que ir regulando. Todo esto elevado, nos dice que son 5 años, 5 por 12 es igual a 60. Todo esto dividido en la tasa que vamos a poner de 1% para ir probando. Y además nos dicen que se va a pagar la cuota desde que se firma el contrato, ¿ya? Por lo tanto, es una cuota anticipada. Entonces vamos a multiplicar esto por 1 más la tasa. ¿Ya? Espérenme que están haciendo en el chat. Hasta ahora vayan practicando con el Excel, no les puedo decir sí o no, pero hasta ahora sí, ¿ya? Como se dan cuenta, con una tasa del 1% nos queda un valor mucho menor al valor del contrato. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir reduciendo nuestra tasa. Entonces, por ejemplo, ahora intentemos con un 0,9. Perdón, puse un 9 ahí, me faltó un 0. Ya, todavía nos falta. Intentemos con un cambio más drástico. Pongámosle 0,5. ¿Y no se puede hacer eso del TIR que decía el profe? Es que necesitaríamos todos los flujos de caja. Sí podríamos hacerlo, pero por si acaso les voy a enseñar varios métodos para que al quien se le facilite más, ¿ya? Ya. Entonces, ahora con 6% veamos cuánto da. Ya, se parece. Pongámosle ahora otro decimal. Yo lo veo bastante cercano, ¿ya? Quedémonos con el 0,64. ¿Ya? Entonces. ¿Qué rango tenemos que considerar nosotros como cercano? Es que aquí como están en millones, 1.000 pesos no es tan relevante cuando estamos hablando de millones, ¿ya? Sería un cambio Ya. decimal pequeño, pero por ejemplo no relevante sería si fueran 500.000. Ahí ya deja de ser tan drástico, ¿ya? Pero si más o menos están entre los rangos de 1.000, 100 o los 1.000 ya es casi imperceptible, ya no va a variar mucho más. Ya, Porque perfecto. aquí ya tendríamos que, por ejemplo, agregarle un decimal más para hacerlo más chico, pero ya sería mucho un poco, con 3 decimales. Y nos están pidiendo la tasa anual y nosotros acabamos de calcular la tasa mensual. ¿Ya? Entonces, concluimos aquí que nuestra tasa mensual era igual a 0,64%. Voy a agrandar esto. Y nuestra tasa anual sería de 1 más la tasa elevado a 12. Todo Disculpa, la esto, fórmula que ocupaste al principio es de valor presente, ¿cierto? sí. ¿Cómo se llama? Con cuota Con adelantada. anticipado. Sí, Sí, con cuota ok, anticipado. gracias. Ya, ¿Cuál era el entonces, monto que estabas usando? Sorry. estamos ocupando el monto de los 5 millones. ¿Por qué estamos ocupando el precio de mercado? Ah, ya. Porque sería ilógico, por ejemplo, tener un valor del contrato mayor a lo que nos cobran en el mercado por las motos de agua. ¿Ya? Por eso estamos ocupando los 5 millones. Si, por ejemplo, nuestro valor del contrato, si diéramos los 100.000 a valor presente, que no podíamos hacerlo porque no teníamos el valor de la tasa, nos diera, por ejemplo, 6 millones, nosotros igual utilizaríamos los 5 millones. Por lo que les dije, es ilógico tener un valor de contrato mayor a lo que nos cobra el mercado. ¿Ya? Por lo tanto, nuestra tasa anual sería esta. Ya sería 7,96. Les recomiendo ocupar esta, ya que ahí es menos probable que tengan errores. Y por si tuvieran algún error de arrastre, es como más justificable que poner simplemente TIR. ¿Ya? Por eso les aconsejo ocupar esta forma. Es más probable que si se equivocan por esto, puedan alegar un error de arrastre, que se equivocan en la TIR y no puedan. ¿Ya? Y la probabilidad de que nos pregunten sobre tasa
¿Es alta igual? Dejémoslo en medio, porque yo creo que igual se preguntó mucho en la prueba 1, pero no la descarto. Ya probablemente también pueda ser como por así decirlo, el punto regalado de la prueba. Ya como que los profes decían, no sé, darle 2 puntitos a esto y que ahí partan. Ya no lo descarto. Ya, ya. Ya siempre es igual de probable. O sea, en años anteriores se ha preguntado también en la prueba 2. Ya. ¿Y cómo lo hacen en ese caso si a mano? A mano lo mismo que nosotros hicimos, a prueba y error, pero con la calculadora. Ya, Al perfecto. ojo. ¿Ya? Por eso agradezcan que tienen Excel, porque cambian un número y ya les da ajusta el resultado. ¿Ya? Disculpa, ¿y por qué no lo hiciste con con la función TIR? ¿Por qué no se podía? O sea, yo prefiero... Es que no es que no se pueda. Yo prefiero personalmente que ocupen esta forma, ya que, por ejemplo, si se equivocan con esto, ustedes pueden alegar error de arrastre, ¿ya? Por poner mal un número, cosas así. Pero si ustedes se equivocan, por ejemplo, en poner mal un número en la función TIR, probablemente no puedan alegar error de arrastre, porque va a ser casi un número solo, ¿ya? Ya, perfecto. Gracias. Por eso, yo le aconsejo más bien ocupar esto, si no van a perder tanto tiempo en ir poniendo unos numeritos. O calculan la TIR y luego la van probando acá para que les quede un desarrollo más largo. ¿Ya? Ya, Ahora bueno, vamos con la letra B. Dice, ¿cuánto será el valor del pasivo financiero generado por un arrendamiento de capital cuando haya pasado la mitad del plazo del contrato y un día más? Ya. Entonces nos están pidiendo, ¿cuánto sería nuestro valor del contrato? O sea, ¿cuánto nos quedaría por pagar si han pasado la mitad del periodo? O sea, serían 30 días y un día más. O sea, han pasado 31 días y nos quedarían 29 días, ¿no es cierto? Usé la fórmula de valor presente con anualidad con cuota adelantada. La voy a dejar aquí por si acaso, para que la puedan ver un ratito. Ya. Entonces nos están pidiendo el valor presente cuando nos quedan, cuando han pasado 31 días. Todos cacharon porque son 31 días, ¿no es cierto? No. Ya, son 31 días porque nos dice que ha pasado la mitad del periodo y un día más. Significa que han pasado, la mitad del periodo eran 5 años, por 12 serían 60, la mitad sería 30, más el día más sería 31 días. Por eso nos quedan 29 días, que es con lo que vamos a calcular el valor presente. ¿Hay un día o meses? Perdón, meses. Nos quedan 29 meses. Ya, ahí sí. Ya, por lo tanto, hagamos el valor presente primero la forma larga y después con la fórmula corta, que yo creo que es la que más le interesa. Entonces, primero tenemos 100.000, 1, 2, 3, por 1 menos 1 más la tasa, que sería el 0,64. ¿Por qué ocupamos el 0,64 y no el 7,96? Porque el 7,96 es tasa anual y necesitamos la mensual. Esto elevado a menos 29. Pero que estábamos sacando valor presente de anualidad, cuota anticipada. ¿Ah? Que habíais dicho que estábamos haciendo la fórmula de valor presente anualidad, cuota anticipada. Para calcular la tasa. Porque nos dicen chuta. que se va a pagar el día del contrato, ¿ya? Pero en este caso, como nos están diciendo que pasó un día más, vamos a ocupar la fórmula vencida, ¿ya? Ya. Entonces, esto nos dio, lo voy a poner en monetario, nos dio el valor presente. La otra forma, le voy a poner forma corta. Esto le voy a poner forma larga. La forma corta sería colocar esto. Ustedes ponen igual menos VA, que sería valor actual, ¿ya? Y oprimen este f de x. Entonces, aquí les va a aparecer este recuadro donde les va a preguntar ¿cuánto es la tasa? Ponen 0,64%. Número de periodos lo ponen siempre en positivo. Estén calculando un valor presente o un valor futuro. Entonces son 29. El pago son de 100.000.
¿Ya? No entiendo por qué el número de periodo es 29 y no Porque nos 31. dicen que han pasado la mitad más un día. La mitad del periodo son 30, más un día sería 31, por lo tanto, para calcular el valor presente es lo que nos queda, que serían los 29 días para hacer los 60 meses, Ya, perdón. No ya. días. Si digo días, asuman meses. Que me quedé pegado, no sé por qué, con la palabra días. En el Entonces, enunciado sale de días. ¿están seguros? Ah, tal vez por eso. Pero no interesa en meses porque se va a pagar en meses. Si se dan cuenta, le da lo mismo. Ya pueden ocupar ambas formas en la prueba y va a estar igual de bien. La diferencia es que, por ejemplo, aquí, si se equivocan aquí, es más difícil ver un error de arrastre que verlo aquí. ¿Ya? Esa fórmula, ya, perdón. ¿Podéis dejarlo un poquito ahí, por favor? Sí, en la fórmula, aquí. La de Siempre arriba. es allá. Sea valor presente o valor futuro, cuando ocupen una fórmula de Excel, tienen que ponerle un menos delante. Entonces, por ejemplo, si ustedes quisieran calcular un valor futuro, es menos BF, ¿ya? Y los periodos igual van positivos, siempre van positivos, no le pongan un menos. Cuando estén ocupando esta fórmula, la fórmula de Excel, ¿ya? ¿Paso a la siguiente o terminaron de verla? Sí, gracias. Ya, si encuentran que voy muy rápido, no teman en decirme, ¿ya? Que siento Si que no le igual... ponemos el menos a la fórmula, ¿nos va a salir negativo el número nomás? Sí, si usted no le ponen ese negativo, les va a quedar inverso, ¿ya? Por ya. eso le tienen que colocar. Ok. Aunque ¿Podéis igualmente mostrar la si le da fórmula un larga de nuevo? un valor presente negativo es porque algo pasó. ¿Ya? Que alguien tenía una duda. ¿Y podría mostrar la forma larga de nuevo, porfa? Ya. Son los 100.000 por esto. ¿Y por qué aquí lo calculaste con vencidas y al principio con anticipadas? Porque nos dijeron que se había pasado la mitad del periodo más un día más. ¿Ya? Por eso pasó de ser adelantada a vencida, perdón. Ya, perfecto. ¿Puedes mostrarte un segundo la corta, por favor? Ya, la corta sería esta. Gracias. Nada, voy a poner esto en valor numérico para que queden esos decimales. Ya, entonces pasamos a la letra C. Por si acá vamos a hacer 3 ejercicios, ya, porque después de este vienen unos de activo intangible que alguien me había preguntado por ahí, que alcancé a leer. Ya, la letra C nos dice, ¿cuál sería el valor neto en libros del activo que obtendría el arrendatario pasado exactamente 2 años y medio desde la firma del contrato? ¿Ya? ¿Cómo se le ocurre cómo calcular el valor neto? ¿Qué necesitamos primero para calcularlo? El IVA. No. ¿Valor razonable? Los flujos, ¿no? El valor del contrato. Ya. Cuando nos están diciendo cuánto sería el valor neto, efectivamente lo que necesitamos como el valor del contrato, pero están preguntando del activo. Entonces, ¿cómo volvemos el valor del activo en neto? Descontándole la depreciación. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular la depreciación. La depreciación sería los 5 millones dividido la vida útil. ¿Por qué lo estamos dividiendo en 8 y no en 5 que dura el valor del contrato? Es porque nosotros ya transferimos los derechos y las obligaciones del contrato, que lo mencionaba en el enunciado al ser un leasing financiero, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros los transferimos, el dueño lo va a tener, por así decirlo, va a ocupar los 8 años del activo, ¿ya? A pesar de contratos de 5. Para que sepan, por eso lo dividimos por 8 y no por 5. Entonces, nuestra depreciación acumulada, cuando han pasado 2 años y medio, sería ese valor simplemente por 2,5. Ya, esto ahora tenemos que contarle a nuestro valor del activo, entonces vamos a poner valor neto. Serían los 5 millones menos este. Quedaría en este valor. ¿Todo entendieron?
Pero si es del arrendatario, no que y transfiere todo, ¿no sería los 5 entonces años? Porque están preguntando del arrendatario, pues no del arrendador. Espérame que estoy viendo. Lo voy a ajustar ya, debe ser un error de pauta. O sea, perdón, de enunciado. Debería ser arrendador. ¿Ya? Asuman que es arrendador. Error de O sea, enunciado. el arrendador tiene que depreciar como con no como con la vida útil que él tenía de un comienzo, ¿no? Da lo mismo el contrato. Sí, Ya. Pero dice 8 en el enunciado. sí. Dice en el enunciado que la vida útil de las motos de agua es de 8 años. Ya, gracias. Nada. Entonces, ahora estaríamos en la letra D, que nos dice: considere que además de las cuotas pagadas por el arrendamiento, el arrendatario debiese pagar una sanción por terminación del contrato que tiene un valor presente de 200.000. El arrendador garantiza el valor del activo al término del contrato por 600.000 en valor presente, que el desmantelamiento costará 553.480 al término de los 8 años y se cuenta la tasa implícita en el leasing, y el arrendatario tiene que pagar transporte por 100.000, honorarios profesionales por 180.000, pruebas para puesta en marcha de 120.000 y capacitación de trabajadores de 500.000. ¿Cuánto sería el valor inicial del activo por derecho de uso según el IFRS, considerando la tasa implícita para el pasivo financiero? Ya, ¿qué se le ocurre que hacer? Hay que sumar los costos asociados primero, ¿no? Bien. Entonces, tenemos lo primero, los 5 millones. Vale, le voy a poner valor inicial, que serían los 5 millones. Después nos dice que habría deje buscar, dice una terminación de contrato que tiene un valor presente de 200.000. ¿Lo llevamos o no a valor presente? Si ya no... ¿Está en valor presente? No, pues ya está en valor presente. Bien, entonces no se lleva. Déjenme ver cómo se llamaba. Sanción. La vamos a poner. Ahí. Sanción por 200.000. Voy a alargar esto y voy a poner valor monetario. Después nos dice: el arrendador garantiza el valor del activo al término del contrato por 600.000. También se sumaría. Después nos dice: el desmantelamiento costará 553.480 al término de los 8 años y se descuenta la tasa implícita en el leasing. ¿Ya? Entonces, ¿esto lo sumamos o no? A desmantelamiento. No. El desmantelamiento. No, porque ya fue descontado, ¿no? Nada que ver. No, Sumado. nos dice que descontará. Costará, Hay que hacer la perdón. amortización. Bien, entonces Hay le que vamos a poner... traerlo a valor presente, ¿no? Sí, entonces le vamos a poner provisión de desmantelamiento. Entonces, sería el valor que serían los 553.480. Esto lo dimos por 1 más la tasa, que nos dicen que va a ser la misma que la del leasing. ¿Y por cuánto sería el elevado? Menos, ¿Por los o sea, 5? 60. O sea, los 5 por El número total de periodo. Ya, pero sería el número total de la vida útil o el número total del contrato. De la vida útil, porque el De la vida útil. desmantelamiento es al final de la vida útil, no el contrato. Bien, entonces sería... ¿96? Bien, sería 96. Quedando en Pero no 300.000. entiendo eso. ¿Por qué no sería, o sea, 5 por 12? ¿Por qué no serían esos 5 años? Si el arrendatario cuando ya lo tiene 5 años más de vida útil. Ya, porque nos decían que, al término de los 8 años se va a descontar esa provisión de desmantelamiento.
¿Me cachai? La provisión está hecha por los 8 años, nos lo dice la misma pregunta D. ¿Ya? Entonces, sumamos el transporte. Sí. Ya, entonces vamos a poner aquí transporte igual a 100.000. Después venía Los honorarios. honorarios profesionales por 180. Le vamos a poner honorarios. Después de los honorarios, vendría prueba de puesta en marcha. ¿Se considera? Sí. Sí se considera. Ya. Puesta en marcha. Este era por un valor de 120.000. 120. Ya, y después por último nos decía que había una capacitación de trabajadores. ¿La incluimos o no? No. Solo si era completamente necesaria. ¿Ah? Solo si era necesaria para poder dejar operativo el bien. Ya, en este caso, como no es necesaria para dejar operativo el bien, no se considera. Generalmente las capacitaciones no las van a considerar, ¿ya? Es muy difícil que les pongan un ejercicio donde sí se consideren, donde sean estrictamente necesarias, ¿ya? Generalmente no lo son, porque, por ejemplo, si alguien me cobra una capacitación, a tanto yo puedo contratar a un trabajador que no necesite esa capacitación, ¿me cachan? Entonces, por eso generalmente no son necesarias. Es muy difícil que lo sean, tendrían que especificarlo muy bien en el enunciado. ¿Ya? Entonces, con esto ya podríamos sacar cuánto sería el valor inicial del activo por derecho de uso, que sería el ABU. Sería la suma. ¿Cómo se llama? Vamos a poner aquí mejor. Sí. Y sería de 6.500.000. Todos van bien hasta ahora, ¿no es cierto? Voy a suponer que sí. Sí. Sí, gracias. Yo tengo una Ya, pregunta. esperen, que aún antes había dicho que había un error de enunciado en la pregunta C. No, efectivamente, está hablando bien. El arrendatario es el que adquiere los derechos de uso. Ahí me confundí un poco con el arrendador con arrendatario, que suele pasar, pero el arrendatario es el que adquiere los derechos de uso, es el que está pidiendo el activo. El arrendador es quien se lo está entregando, el que está ganando plata por el arriendo, ¿ya? Hay un muy buen meme que habla de arrendador señor Barriga y arrendatario de Don Ramón. Ya recuerden eso. Pero, entonces en esa, ¿por qué, insisto, por qué si está dando el arrendatario, sigue ocupando los 8 años iniciales? Porque se le transfirió los derechos y obligaciones, ¿ya? Se va a asumir que, por ejemplo, ya que él adquirió los derechos y obligaciones, él va a seguir ocupando el activo, ¿ya? Va a pasar como de su poder, ¿ya? Igualmente habría una renovación de contrato después de un leasing a tasas de mercado, y ahí es donde también va a seguir ocupando el mismo activo, ¿me cachas? Por ejemplo, como me lo voy a explicar más fácil, como el arrendador le pasó los derechos y obligaciones, él se tiene que hacer cargo de ese perjuicio, y el perjuicio del arrendador era pagar por los 8 años esa depreciación, ya que era reconocerla por esos 8 años. Entonces, como traspasó eso, el otro igual se tiene que hacer cargo de eso. Ya, no sé si con esa explicación quedó más simple. Sí. Pero, ¿entonces el arrendatario deprecia? Sí, el arrendatario deprecia, ya, no el arrendador. Esa es una diferencia cuando, por ejemplo, si les piden hacer asientos, sería esa una diferencia. No sé si, por ejemplo, les tincaría que hiciéramos, porque en el ejercicio no lo pedía, pero hacer, por ejemplo, el asiento de reconocimiento. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos reconociendo esto, esperen, déjenme ver cómo hago el asiento. Tendríamos esto eran motos de agua, ¿no es cierto? El asiento para el arrendatario, entonces sería así. Tendríamos en el debe, tendríamos PPE o activo por derecho de uso,
qué es lo que está reconociendo. Eso va a depender de cómo se lo está enseñando su profesor. Y una obligación por leasing, o cuentas por pagar, o pasivo financiero, o como le pongan ustedes. Las tres estarían bien. Y este sería por 5 millones. En ambos lados. ¿Por qué 5 millones y no 6.500.000? Y es que no estamos suponiendo, estaríamos asumiendo que la letra D no pasó. En este caso sí serían Ya. por 6.500.000, pero como en la letra A, B y C no trabajamos con los supuestos de la letra D, pensé que iba a ser más entendible con 5 millones. ¿Cómo lo entenderían mejor? ¿Con 5 o con 6.500.000? Me da lo mismo. Pero, ¿qué es lo que estáis haciendo como para entender? ¿Cómo sería el asiento, por ejemplo, de la letra de las demás letras? O el de esta, porque no podían hacer asiento. Entonces sé que igual a alguno de ustedes le interesaría ver cómo serían los asientos. ¿Sería el mismo asiento para los 6.500.000? Sí, sería exactamente el mismo asiento. Tendríamos que hacerlo así. Ahí. ¿Podrías ponerte arriba de los 300 del desmantelamiento, porfa? Ya, tiro. 2 segundos. Ya, buenísimo. ¿Por qué Muchas 96? Porque nos dijeron que era el término de los 8 años. Por eso lo traemos a 96 periodos. gracias. Ya, perfecto. Gracias. Ya. Y de nada. El asiento del arrendador, por ejemplo, quedaría así. ¿Qué estaría ganando el arrendador? La cuenta por cobrar. Ya. Caja. No, primero se estaría ganando el, ¿cómo se llama? El activo. El activo financiero que se le generó. ¿Ya? También se puede llamar cuenta por cobrar leasing, activo financiero, cuenta por cobrar simplemente, va a depender también de su profesor. ¿Contra qué? Leasing por cobrar también, ¿no? Sí, leasing por cobrar también estaría bien. Todos son sinónimos de lo mismo. Ya no hay diferencia. Contra el PPE. Bien, contra PPE. ¿Por qué sería, por ejemplo, contra PPE y no contra activo por derecho? Ay, lo puse muy acá. Y no sería, por ejemplo, activo por derecho de uso. Porque son distintas cosas para cada uno. Para el Bien. arrendatario es un activo en uso nomás y para el arrendador es una propiedad planta equipo que está arrendando. Bien. Hubiera gustado haber tenido una tabla de amortización para haber seguido con los asientos, porque, por ejemplo, tendríamos que haber hecho el asiento, por ejemplo, de cuota cuando se paga, que, por ejemplo, para el arrendatario tendríamos gasto por intereses, que no sabemos cuáles son, disminuiríamos la obligación por leasing, y tendríamos aquí efectivo. Que iría en cada uno, en el efectivo iría la cuota, en la obligación iría la amortización, y aquí iría el interés, si hubiéramos tenido la tabla. Y para el arrendador sería el caso contrario. Ahí lo hice muy abajo. Tendríamos efectivo, tendríamos ingreso por intereses, o ingreso financiero, los dos también, ¿ya? Y leasing por cobrar, o activo financiero, o Obligación por leasing es cuenta lo por mismo cobrar. que gasto por leasing. Espérame. Cuentas por cobrar. ¿Qué me dijiste? Que si obligación por leasing es lo mismo que gasto por leasing. No, es lo mismo que No leasing sería. por pagar. Sí, porque el Pero gasto por sí. leasing estaríamos como reconociendo como un gasto generado por el leasing, y esto no es un gasto en sí, es un pasivo que se generó, ¿ya? Yo le pondría gasto por leasing, o gasto por interés, o gasto por interés al interés, ¿ya? No se lo pondría efectivamente a eso. Ya, perfecto, gracias. Ya, eso es otra cosa. Aquí lo puse como gasto por interés. Se pueden ponerle interés por leasing. Interés financiero. simplemente va a depender de ustedes. Y así serían todos los asientos como de pago de esto. Lamentablemente no tengo con qué rellenarlo aquí porque no hay una tabla de amortización. Si quieren podemos hacer una improvisada.
no va dentro del ejercicio, pero la puedo improvisar ahora. No sé Sí, si les dale. tinca. O pasamos al Rodrigo, tiro con el otro ejercicio. Una pequeña consulta. Ya. Una consulta, Rodrigo, Sí. que en el asiento del arrendador, uno de los activos también podría ser como activo por leasing también. Sí. Ahí igual Vale. pónganse creativos, sí. Que hay varios nombres y todos son sinónimos. Vale, gracias. Nada, entonces pasamos al ejercicio 3 o improvisamos una con 2 periodos. Hace una con 2 periodos, please. Ya, vamos a poner. ¿Qué va primero? Saldo insoluto inicial, después vendría interés, escribí con cuota, amortización, después vendría saldo insoluto final. Entonces, ¿cuánto sería nuestro saldo insoluto inicial sin asumir lo de la letra D? ¿Quieren que asumamos lo de la letra D o sin asumir la letra D? ¿Cómo se llama? Súmelo mejor. Lo voy a hacer con Sí, los 5 asumimos. millones ya que trabajamos con esto más tiempo. Sería los 5 millones, el interés sería, ¿dónde están los 5 millones? Ahí, ¿dónde está la tasa? Esto por esto. La cuota, ¿qué prefieren? ¿Que trabajemos primero con como si fuera adelantada o si fuera vencida? Ya. Si fuera, Adelantada. como nos dicen, es adelantada, la cuota es Adelantado, 0. pues si son los 5 millones. Sí, entonces, ¿qué iría en amortización? Los 32.000. La cuota menos el interés, ¿no es cierto? Ujú. Y el saldo insoluto inicial, ¿qué sería? El saldo final, perdón, sería el inicial menos la amortización, por lo tanto quedaría positiva. Entonces aquí sería esto, el interés sería esto por 0,64%, perdón, ¿Por ya. qué quedó 5 millones 32? Porque la cuota, como era una cuota adelantada, la cuota inicial es 0. ¿Ya? Por eso no, aquí es 0. Entonces, como la amortización es cuota menos interés, se le restó solamente el interés. Y el saldo final, como es saldo insoluto inicial menos el interés, con menos se terminó sumando. Por eso. En enunciado nos decían que la cuota era de 100.000. La amortización sería cuota menos el interés. Y por último, este sería este menos este. ¿Ya? Una Vamos. pregunta, Sí. pero si es que es anticipada, ¿no se pagaría la cuota y el interés quedaría en 0? Porque se pagaría la cuota Bien. como al partir del contrato. Bien. Y la cuota sería 100.000. Pequeño error. Bueno, ahí le va cambiando, ¿ven? Si después lo ajustan esto, les va a quedar más cómodo. Como si se equivocan, como fue el caso. Ajustan uno y se mueve todo. Ya, entonces para el arrendatario, primero serían los 5 millones. Después tendríamos gasto por intereses, no tendríamos. Se fue. Obligación por leasing, vamos a poner aquí periodo 1. Sería nuestra amortización, que sería de 100.000, que vamos a poner igual acá. Y este sería la cuota. Por si que esto siempre les tiene que calzar, si no les calza, algo hicieron. Entonces este sería los 5 millones. Después tendríamos efectivo, que ganó lo de la cuota. No tiene interés, no tendría los intereses. Y la cuenta por cobrar sería de lo mismo, 100.000. ¿Ya? Para el periodo 2 sería. Ahora sí tenemos gasto por intereses. Tendríamos gasto por intereses, obligación por leasing. Como les dije, puede ser tanto pasivo financiero, lo que ustedes quieran. Y pagamos con efectivo. Entonces el gasto por intereses sería igual al interés
Este sería igual a la amortización. Y por último, este sería igual a la cuota. ¿Ya? Y este sería el caso contrario. Tendríamos efectivo voy a poner aquí ingreso por intereses. Eso es lo mismo que ingresos financieros, ¿cierto? Sí, también. Es otro sinónimo. Y cuentas por cobrar o activo financiero. Vamos a poner cuentas por cobrar acá. Y ahí sería como por hacerlo los asientos de los dos primeros periodos. ¿Ya? Y si fuera periodo 3, lo mismo, pero con lo que nos dé para el periodo 3 y así hasta terminar los 60 periodos que hay del contrato. Y una pregunta. Por ejemplo, otra diferencia, que estos son mensualidades, entonces hasta ahora no se pagaría. Pero, por ejemplo, imaginemos que estamos al periodo 12, cuando se tiene que pagar la depreciación, lo vamos a poner aquí, la depreciación sería depreciación o gasto por depreciación, por lo que habíamos calculado antes. ¿Dónde está? Acá. Y depreciación acumulada. No entra bonos, para que sepan. ¿Ya? Él no tendría este asiento, lo puse aquí, recalqué, periodo 12, para que sepan. Él no tendría este asiento porque no, él ya transfirió los derechos y por lo tanto no se hace cargo de la depreciación. ¿Todos entendieron? Sí. Ya, ahora pasamos al ejercicio 3, que es más bien un ejercicio, los ejercicios de activo intangibles son más bien del tipo sabe o no sabe. Ya, para que sepan, son mucho más cortos que lo que acabamos de hacer. Rodrigo, disculpa. Sí. Una consulta anterior. ¿El periodo 12 era el último? No, es que como aquí estos periodos son mensualidades, este sería mes 1 y mes 2. Y creo que la depreciación está calculada anual. Sí, la depreciación la calculamos anual y no mensual, ¿ya? Por eso, dice el periodo 12 porque no al sería final el de cada periodo año 12. va a ser 100. Sí, a menos que Ya, calculemos bueno. la mensual, que hubiera Sí, sido, po. habríamos Ya. que dividir esto por 2. Ya, bueno, eso. ¿Prefieren que lo deje mensual o que lo deje ahora anual? Así. Yo por lo menos caché que... Ya. Rodrigo, una pregunta. Sí. Muy chica, en verdad, pero de leasing, cuando sí o sí sea operativo o financiero, ¿va a haber opción de compra o solo en el financiero hay opción de compra? En el financiero hay opción de compra. El leasing operativo es un arriendo común y corriente. Ya, perfecto. Ya. Gracias. De nada, que por ejemplo, si esto hubiera sido un leasing operativo, los asientos en vez de... Ay, no me puedo agarrarla. Aquí. Los asientos hubieran sido, por ejemplo, él tendría efectivo contra ingreso por arriendo. Por la mensualidad, por la cuota que serían 100.000. ¿Ya? Y él tendría, el arrendatario tendría gasto por arriendo contra en efectivo. Son mucho más simples los asientos. Ya, ejercicio 3, pregunta 1. Le voy a llamar ejercicio 3 para darle continuidad y le voy a poner aquí pregunta 1. ¿Ya? Nos dice, una compañía computacional desembolsó 200.000 en la fase de investigación de un proyecto y 400.000 en la fase de desarrollo. Terminó patentando un programa informático por 10 años, al cabo del cual no tendría valor residual alguno. La compañía estimó que los flujos de efectivo anuales asociados al programa informático alcanzarían los 115.000 anuales en promedio y aplicaría una tasa de descuento de 8% efectiva anual sobre los mismos. Pasado 3 años de producción del programa informático, se dio cuenta que al parecer había una filtración de datos sumamente importantes, como códigos y otra información estratégica que reduciría posiblemente los flujos de efectivo anuales a 37 millones. En promedio, anteriormente no había registrado pérdidas por deterioro algunas, pero ahora tenía serias dudas. ¿Ya? Entonces la pregunta nos dice, ¿cuánto es aproximadamente la pérdida por deterioro que quería registrar la compañía si utiliza el método del costo para el activo intangible? Primero, ¿cuánto es el reconocimiento inicial
de nuestro activo intangible. ¿De cuánto sería? 400. Bien. Recuerden que no se incluye lo de la fase de investigación, es solo lo de la fase de desarrollo. Esperen que voy a marcar esto. Ah, no, eso es la extra. Ya. Entonces, ¿qué harían ustedes? Tenemos que ajustarnos a los 115.000. ¿Qué harían primero? Sacaría el valor presente del programa. O sea, porque tenemos la estimación futura. Ya, podríamos sacarlo. Valor, Los le vamos a poner... 400 son del desarrollo, ¿cierto? Sí, Ya, perdón por interrumpir. no importa. Ya, entonces nos dice que la compañía estimó flujo efectivo anual asociado al programa informático. Entonces tenemos que calcular el valor de esos, ¿cómo se llama? El valor que adquirirían esos flujos. Entonces vamos a poner valor a comparar. ¿Qué prefieren? ¿Que lo haga con la fórmula larga o con la fórmula corta? La corta. Con la corta, el valor actual. Ya, entonces le ponemos esto igual, menos BA. Entonces vamos aquí. Nuestra tasa nos dicen que es del 8% efectiva anual. Número de periodos, ¿cuántos tendríamos? Nos dice efectiva anual asociado al programa informático anuales, en promedio aplicará descuentos sobre los mismos. 10 años. Pero como ya... ¿La tasa en el Excel siempre es anual? La tasa en el Excel no, es la tasa que ustedes decían. Ustedes solo ponen un número y el Excel lo va a calcular con ese número. ¿Ya? Ah, Si ya, ustedes perfecto. ponen número de periodos, ustedes ponen número de periodos 60, que era meses, y usted pusieron una tasa que era, perdón, si ustedes pusieron 8, que en nuestro caso, que era una tasa anual, y ustedes pusieron que el número de periodos era 12, va a asumir que era una tasa de 8% anual, perdón, por los 12 años. ¿Ya? Ustedes ponen ese número y no tienen que hacer nada más. El Excel va a pensar que es mensual o anual. Ya. Entonces nos dice que serían 10 años el total, pero nos están preguntando pasado 3 años. Por lo tanto, ¿cuánto nos quedan? 7. 7. Y el pago es de 115 millones. Creo que le puse todos los ceros. Algo pasó. Espérense. Que algo me equivoqué. A Creo ver, que hay un cero más en. Hay un cero más en el 115 millones. ¿Y la consideráis anticipada o vencida? Vencida. Si no, no le especifican esto al Excel, el Excel va a pensar que se están refiriendo a una anualidad vencida, por si acaso. ¿Estás haciendo la forma larga ahora, no? Sí. Ya. Qué raro. Ahí. Déjeme ver algo. Ah, no, perdón. Me equivoqué. No eran los 115 millones. Eran los 37. Miré mal el número. Perdonen. Eso por eso nos da un número tan grande. Porque si había que realizar pruebas de deterioro, es muy raro que nos pidieran deterioro si no había deterioro previo para hacer la recuperación. Ahora sí. Pero, ¿por qué no los 115? Porque los 115 se están refiriendo al monto de los 400.000, al monto que habían gastado sobre los 400.000. Ya, no calza porque seguramente nos sobró un 0 en el enunciado, pero se está refiriendo a los 400.000, por eso. Te están diciendo que los 400.000 fueron calculados con un flujo de 115 millones. ¿Ya? Por eso.
Entonces, el valor a comparar al periodo, al pasado 3 años, lo voy a poner aquí. Perdonen por ese error. Por lo tanto, para comparar, ¿qué necesitamos seguir haciéndole pasado 3 años a los 400.000? ¿Amortización? Se Ya. deteriora, ¿no? No sé. Ya lo. Bien. Se deteriora. Entonces, ¿se Deteriora. amortiza o se deterioraría? Se amortiza. Bien. Amortiza. Amortización, amortización. Entonces, esta sería este valor dividido en 10 años, nos daría una amortización anual de 40.000. Entonces, la amortización de 3 años sería simplemente este valor multiplicado por 3. Entonces, el valor neto, por así decirlo, al pasar esos 3 años, el que vamos a comparar sería este valor menos este valor, nos quedaría este valor y luego de comparación, le deterioro, vamos a poner, ¿Cómo sacaste el 40 millones? serían los 400 millones partido de la vida útil, que eran 10 años. Ah, ya. Entonces el deterioro sería este valor menos este valor. Se deterioró en 87 millones aprox, por lo tanto la letra B. ¿Todos cacharon, no es cierto? Voy a suponer que sí. Veo que hay una pregunta en el chat. Ya, creo que la respondieron. Ya, después nos viene la pregunta 2. Que dice, ¿cuál de los siguientes no podría ser un activo intangible generado internamente de acuerdo a la NIC 38? ¿Cuál dicen? ¿Estos son más bien sabe o no sabe? Es la E, ¿o no? No, no es la E. Las marcas. Bien, las marcas cuando son generadas internamente son calificadas como un gasto. Ya, entonces le voy a poner aquí letra D. ¿No que los costos de inscripción se cuentan como un activo? ¿Inscripción de qué? Inscripción de marca, donde tú ya el logotipo es gasto, la publicidad es gasto, los estudios son gastos, pero Es que cuando cuando una uno va a marca inscribir la marca, es que eso sería cuando es una marca que yo estoy comprando. Una marca que yo estoy investigando por mi cuenta no se considera un activo intangible porque yo no puedo demostrar cuando inicie la fase de desarrollo, ¿ya? Por eso es todo a gasto, porque si yo le desarrollo internamente, la marca siempre estaría en un periodo de investigación porque yo no puedo mostrar que llegamos a fase de desarrollo, ¿ya? Por eso. pero Cuando por eso en el momento que yo voy e inscribo la marca como legalmente, ya, y en ese momento, ¿cómo sé yo que la marca está generando flujos de efectivo? Porque una cosa es que yo sepa que la marca va a generar, pero no es que yo sepa que por culpa de la marca yo voy a generar efectivo, ¿ya? Hay varios... perdón, Sí. de igual manera, aunque no vaya, o sea, la única certeza que puedo tener de que va a generar flujos de efectivo es que yo le metí plata a eso en la inscripción de la marca y puedo vender la misma marca que ya está constituida a ese mismo precio de inscripción. Sí, si yo la valorizo, por ejemplo, la marca y la vendo, el que la compró tendría una marca, sería un activo intangible, ¿ya? Pero, por ejemplo, si yo la estoy pagando los costos de inscripción, ¿qué le voy a decir? No, como les dije, no puedo asegurar que la marca esté generando el flujo de efectivo. Ya, tengan mucho cuidado con eso. ¿Ya? Espero que haya quedado más claro. Y si Y dice que es una marca comprada, por ejemplo, ahí sí. si es una marca comprada a alguien, o sea, adquisición de una marca sería un activo intangible. Ah, ya. Gracias.
Nada. Y después nos dice la última pregunta, la plusvalía goodwill periódicamente debe ser sometida a... ¿Qué dicen? ¿Prueba de deterioro? ¿Deterioro? Bien, la letra D. ¿Por qué la marca se tiene que realizar pruebas de deterioro? O sea, el goodwill, no la marca. O sea, la goodwill, perdón, me quedé pegado con el nombre marca. ¿Por qué al goodwill se le debería hacer pruebas de deterioro? Porque hay que ir viendo constantemente si baja su valor o no. Ya, bien. Según la NIC 38, cuando yo tengo un activo intangible que su vida útil es indefinida, yo tengo que hacer una prueba de deterioro por lo menos una vez al año, ¿ya? Obligatoriamente para cualquier activo intangible que tenga una vida útil indefinida, ¿ya? Por eso al goodwill siempre se le hace prueba de deterioro. Espero que haya quedado más claro. ¿Todos cacharon? Yo tengo una pregunta en el 1 de en cómo llegaste a los 192 millones. Ya, los 192 millones es el valor presente, perdón, sí, del valor presente de del flujo de los 37 millones. No había dado 598 porque me había confundido y le había puesto los 115 en vez del flujo de los 37, ¿ya? Por eso antes no había dado un número tan alto. Pero sería, les voy a poner aquí forma corta, que sería el 8%, la tasa del 8%, nos quedan 7 periodos porque han pasado 3 años, a un flujo de 37.000. Le voy a poner aquí forma larga, por si acaso, para que cuando la revisen. Ahí, lo borré. Perdonen. Ya, lo escribo de nuevo. Que serían los 37, 1, 2, 3, por 1 menos 1, más la tasa que era 8%, todo esto elevado a menos 7, y todo esto dividido en 8%. Ponen aquí. Pero, ¿esos 115 de qué me sirven entonces? Ah, no, da igual. ¿Ah? Los 115 que no ocupamos ya, ¿Ya? ¿de qué me sirven? No, que en el enunciado te decían que los montos que mencioné anteriormente fueron calculados por un flujo con un flujo de 115 millones. ¿Ya? Más bien era como un distractor. Donde caí. ¿Ya? Lo voy a poner aquí. Lo voy a poner en amarillo para destacarlo. ¿Todos cacharon? ¿Alguien tiene alguna duda en algo? Yo tengo una Sí, pregunta. sí. Ah, dale. Con relación a que dijiste, entonces, si una empresa como que está trabajando en el desarrollo de una marca comercial, no se hace, no es activo intangible, o sea, como que no se, como que no se contabiliza como el costo inicial de los activos intangibles, No, no se sino que se contabiliza va a porque... gasto. Sí, todo se va a gasto, porque no puede mostrar que inició la fase de desarrollo. Ya, perfecto, gracias. Es distinto a si compra la marca. Si la compra ahí sería un activo intangible. No, no es que desarrolle una marca comercial. Sí, solo Pero, desarrollo interno. Rodrigo, Sí. Ya, gracias. pero si es que desarrollo internamente entiendo que no va a ser un activo intangible, porque no tenéis dónde sacar como el costo, pero después cuando la inscribe, yo leí en el PowerPoint que salía como que como los costos que se le asocian a una marca van a ser los de inscripción y de aseguramiento. ¿Ya? Entonces ahí sí pasaría a ser, cuando yo ya lo inscribo, ahí sí sería un activo intangible desarrollado internamente. Si le inscribí y es desarrollo interno. Inscribí desarrollo interno, déjame pensarlo bien mejor. Ya, si yo le inscribo y no, como les dije, no puedo demostrar que inició la fase de investigación, o sea, que terminó la fase de investigación, no sería. Pero si puedo, tal vez en algún caso sí podría haber de que podría ser considerado activo intangible, si es que sé que va a iniciar su fase de desarrollo. Ya, no creo que les pongan de esos casos en la prueba porque son medio rebuscados. ¿Ya? Ya.
generalmente la marca siempre va a ser un gasto, porque siempre van a ser gastos, la de elaboración interna van a ser gastos, y la de, ¿y cómo se llama? Y la de adquisición van a ser un activo intangible. Es muy raro que le pongan como en esos casos, porque sería como igual medio rebuscado, ¿ya? Si en la prueba tampoco les van a poner casos muy rebuscados. Ya, gracias. Y una Bien. pregunta muy chica, que no me acuerdo, la provisión por desmantelamiento para el costo se va a sumar, siempre. Sí, Ya, siempre. eso era. Por si acá, esta es Gracias. otra cosa que no mencioné, que yo creo que les serviría como, no sé, como que no estaba en el ejercicio de leasing, que puede serle útil. Si, por ejemplo, nosotros hubiéramos tenido una opción de compra cuando calculamos el valor del contrato, ¿ya? Habría que sumarse la traída a valor presente, ¿ya? O sea, ustedes le dan, en este caso decía que no se, había una opción de compra, pero que no se iba a hacer, que no iban a poner plata para ella, ¿ya? O sea, que iba a ser de cero. Pero si hubiera habido, por ejemplo, no sé, 100.000, ustedes hubieran tenido que sumarse al valor del contrato a valor presente, ¿ya? Hubiera funcionado como una provisión de desmantelamiento, por así decirlo, sumada, ¿ya? Para que sepan. Neto es sin IVA, que vi por ahí. La opción de compra, sí. No sé si alguien más tiene alguna duda. Espero que le haya quedado claro toda la masterclass. En verdad la hicimos con amor y cariño. Gracias. De nada. Yo tengo una Ahí duda. Sí. Pero la tarea, más que nada, no sé si voy... No, no puedo responderla. Una ayudadita. No, lo siento, es que como ya es pasa a ser parte de un porcentaje de la prueba, no es como muy ético que lo ayude, ¿me canchan? Espero que lo entiendan. Ro, ¿algún tip para la prueba? O sea, no te estoy pidiendo que me digáis nada, pero ¿algún No, tip, algún consejo? Ya, los consejos que les puedo dar es relájense, ¿ya? O sea, no se estresen, porque una de las principales razones de por qué a la gente le van mal en las pruebas es porque se estresan y se van a blanco, ¿ya? El día antes, por ejemplo, no estudien hasta tan tarde, estudien hasta las 5 o 6 de la tarde y ahí hagan algo que lo entretenga, vean una película, coman algo rico, relájense, ¿ya? Para llegar más calmado el día de la prueba. Respecto al estudio para la prueba, yo haría ejercicios que ustedes sientan que no se los saben de memoria. O sea, si ustedes hacen 5 o 6 veces, no sé, un ejercicio, probablemente se los van a terminar aprendiendo de memoria más que saber hacerlo, ¿ya? Por lo tanto, siempre traten de hacer ejercicios diferentes. En el metacurso le he subido la mayor cantidad de ejercicios que he encontrado de los profesores y hay de absolutamente todos, ¿ya? Entonces, ahí pueden sacar varios. ¿Qué otra cosa les puedo aconsejar? ¿Cómo se llama? La distribución de la prueba yo creo que la van a mandar pronto, no se las puedo decir, pero va acorde a la cantidad de tiempo que se le dio a cada materia, ¿ya? Nosotros hemos visto, por ejemplo, que propiedad de inversión y activos intangibles igual, y se ha visto en mayor medida, yo creo, que leasing. Entonces yo creo que un porcentaje de la prueba sería mucho mayor en esos ejercicios. Ya no les digo que sea mucho más grande o tanto y que no estudie el leasing, pero sí, por ejemplo, puede ser un ejercicio más largo que abarque más preguntas, ¿ya? O que tengan una mayor dificultad. Respecto a los ejercicios de propiedad de inversión, muchos me dijeron que habían hecho un ejercicio parecido, ¿ya? Sí, muchos se parecen, como es la propiedad de inversión. La única manera como de dificultarla es agregándole que al principio sea un PPE y tengamos que hacer un deterioro y que después pase a ser una propia inversión. ¿Ya? Es como la única forma de agregarle un poco más de dificultad o que tengan que calcular la previsión de mantenimiento a lo presente o cosas así. ¿Ya? Pero relájense, estudien con calma. Le aconsejo hacer las cosas en Excel porque si se equivocan, como vieron, por ejemplo, acá en la tabla, o vieron, por ejemplo, en un número que había puesto mal, si lo cambian, va a ser mucho más fácil porque va a estar todos los números en cadena y se les va a cambiar todo. Cambio, por ejemplo, si lo hicieran a mano, tendrían que borrar todo y hacerlo literalmente todo de nuevo, ¿ya?
Vean esa como una ventaja y vean también que les va a servir para el futuro, porque en todos los trabajos, más adelante los ramos les van a pedir mucho el uso de Excel. Entonces es mejor ir soltando la mano si es que pueden tomar el taller de Excel. Les subí un tutorial de Excel que encontré en YouTube, ahí los anuncios para que lo vean, ya para el que no se sienta tan acostumbrado a ocuparlo. ¿Qué otro consejo les puedo dar para la prueba? Estudien con amigos, no, porque ellos les pueden dar una mirada que tal vez a ustedes no se les ocurra respecto a un ejercicio. Y por ejemplo, como vimos en activos intangibles, es muy variado, entonces tal vez necesiten la ayuda como de otro punto de vista, ¿ya? La prueba creo que es a las 10 de la mañana, no estoy seguro, pero debería ser la misma que la prueba 1, que fue a las 10 de la mañana, ¿ya? La Una duración pregunta. debería ser más o menos la misma, de 2 horas y media, ¿ya? Ya, ¿Cachai más o menos si la prueba va a ser como de desarrollo, alternativa? todavía se está No sé si lo viendo, han dicho. entonces A todavía mí se el está profe me evaluando. había dicho que duraba como 40 minutos nomás, que eran alternativas. Que también es posible, pero generalmente Sí, que hasta es ahora, razonable como no porque está todavía tan bien definido, pueden haber cambios, no me puedo decirles sí, va a ser así, porque no lo Digo, sé. Entonces, Rodrigo, sí, lo que pasa es que sí va a ser la alternativa porque este trabajo es un 40% y al final, 60. 60. perdón, en la prueba un 40% y un 60% del trabajo. Por lo tanto, el trabajo es mucho más de sí. hacer este ejercicio y el profe quiere abarcar una parte alternativa, pero solamente haciéndolo como prueba y una parte de desarrollo como trabajo. Algo Pero así. recuerden que, por ejemplo, una cosa es la duración total de la prueba y otra cosa es para cuánto está diseñada la prueba. Porque, por ejemplo, una prueba diseñada puede estar diseñada para 1 hora y media, pero ustedes pueden, no sé, tener 2 horas, ¿ya? Por eso no les puedo decir cuánto va a durar exactamente, ¿ya? Porque yo no lo sé y no me puedo mojar el poto todavía por eso, ¿ya? Espero que me entiendan en ese punto. sí, obvio. ¿Y con cuánto te eximís? ¿Con un 5 o con un 4? Por lo que ha dicho pregrado, la exhibición es con promedio 5, con nota Lo que 5. pasa, sí, es que lo que pasa es un grado particular en contabilidad, porque el otro ramo eximían con un 5, tengo entendido el semestre anterior, contabilidad con un 4. ¿Eximirse con 4? O sea, nosotros no eximimos con 4. Sería la raja. Según yo, solo El semestre pasado también consideren que a pesar de que... Dio la opción. No te escucho nada, viejo. No escuché nada de lo que... Full lo que la pegado, full compañía- pegado. que el semestre pasado, a pesar de que parezca similar, fue muy distinto el funcionamiento, porque la uno tenía clases todas online, o se demoraron mucho más en acostumbrarse, entonces había muchas clases perdidas, ¿ya? Entonces, por eso hay algunos ramos que eran como más complejos, que la exhibición fue con 4, pero aquí desde casi el primer día de clases, la materia se pasó online, esa es como una diferencia. Ya en los otros perdieron muchas clases, de hecho hubo contenidos, por ejemplo en Conta 1 que no se pudieron pasar y que hoy en día se están pasando en Conta 2. Porque todo lo que ustedes no puedan pasar, se va a pasar igual, en algún ramo. Ya, para que lo tengan presente, nada se pierde. Ya, pero igual aprendí Otra, menos que otra en pregunta. Sí. ¿Podría intentar subir el Excel hoy día? Sí, Como para ir repasándolo al el tiro. plan original era subirlo mañana después de la ayudantía, pero me he dado cuenta porque varios me han mandado correo, cosas así, que esta semana la han tenido saturadísima. Entonces la voy a subir, el Excel lo voy a subir después de esto al tiro Bueno, y, gracias. y el video se va a demorar mucho más porque como lo tengo que subir a YouTube, YouTube lo tiene que renderizar y por lo menos ahí se va a demorar 2 horas, ¿ya? Pero sí o sí para mañana en la mañana debería estar. Muchas gracias, te pasaste. ¿Ya? Dale, tranquilo. Igualmente Vale. mañana se va a subir la pauta, eso sí, del enunciado no la puedo subir porque o si no nadie podría ir mañana, entonces sí o sí la voy a subir mañana después de la horario de consulta de mañana, o sea, de la masterclass de mañana. Pero sí o El sí el video, desarrollo Excel y este video va a estar, voy a tratar que el video esté por hoy día se no lo puedo decir ahora, pero va a estar por hoy día en la noche.
madrugada. ¿El video lo suben a la Metacurso o lo suben a YouTube? Es que para subirlo a Metacurso lo tengo que subir primero a YouTube. Y para subirlo a YouTube es un proceso bastante engorroso porque se demora por lo menos 1 hora, porque lo tiene que renderizar, después se tiene que subir, y entonces ahí no va a estar inmediato. En cambio el Excel sí, lo subo apenas terminemos esto. ¿Ya? Espero que haya quedado muy claro Vale, todo. Ojalá les Gracias, haya Rodrigo. gustado la masterclass y que tengan ánimo con el estudio, que ya queda poco. Suerte. Gracias. De nada. Chao, muchas gracias. De nada. Que tengan buena semana y buenas noches. Vale, gracias. Gracias, te pasaste. Luego.